Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra. Versículo 46. Dice la escritura de la siguiente manera: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Una vez más leamos el versículo. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora. Señor, agradecemos la oportunidad, pero también, Señor, queremos pedirte sabiduría, iluminación, Dios, para predicar su palabra. Padre eterno, le damos la gloria y la honra. Llénanos, Padre, edifícanos por medio de tu palabra, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar la palabra bajo el tema el poder de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder? Jesús tiene poder. Entonces el tema de esta noche es el poder de Cristo. Jesús tiene poder. La palabra poder, su significado básico es la capacidad o la potestad de hacer algo. Ese es el significado básico de poder. Ahora, Jesús tiene no solamente la capacidad, no solamente tiene la autoridad, sino que Jesús tiene el poder para hacer todo aquello que usted y yo estemos dispuestos a creer que Él puede hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hablar del poder de Cristo es hablar de algo maravilloso, es hablar de algo extraordinario para nuestras vidas. Amén. Cuando Jesús empezó su ministerio, después que Él se bautiza en el río Jordán por Juan el Bautista, Él empezó su ministerio acá en la tierra. Y todos sabemos que el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace es el de transformar el agua en vino. Y ese fue un milagro extraordinario que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero Jesús no solamente hizo ese milagro, sino que hizo muchos milagros y sigue haciendo milagros en nuestras vidas. No solamente quedaron los milagros en el pasado, sino que también Cristo sigue demostrando su poder de generación en generación. Y tú y yo somos testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos de lo que Dios hace, de lo que Jesús hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, el poder de Cristo es algo extraordinario que nosotros lo podemos ver, que nosotros lo podemos percibir. Porque el poder de Cristo, amados hermanos, nosotros también lo hemos podido contemplar. Yo sé que muchos de ustedes y todos nosotros los que estamos acá hemos podido y experimentar el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, el poder de Cristo, en primer lugar, para sanar enfermos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El poder de Cristo, diga conmigo, para sanar enfermos. Vea lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 8, versículo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 2. Dice de la siguiente manera: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes. Entonces, dice la Escritura en el 3,
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante que dice, su lepra desapareció. En primer lugar, el poder de Cristo nosotros lo podemos ver, primer lugar, para sanar enfermos. Este leproso se acerca a Jesús en esta ocasión y nosotros vemos que Jesús siempre que pasaba por las ciudades, Él tenía un propósito. Y en esta ocasión, este leproso llega donde Jesús con esa enfermedad que era terrible, pero nosotros vemos que Él se humilla y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús demuestra su poder para quitar aquella lepra en aquel instante. Y Jesús, después que aquel enfermo, que aquel leproso estaba lleno de llagas, Jesús lo limpió, porque nosotros podemos ver el poder de Cristo para sanar enfermos. Yo conozco personas que estaban enfermas, pero cuando el poder de Cristo tocó sus vidas, aquellas personas fueron sanas por el poder que Cristo Jesús tiene para sanar enfermos. Jesús no solamente tiene poder, Él tiene poder para sanar enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y este leproso no solamente a él sanó, sino que si nosotros vemos en nuestras vidas, usted conoce personas que el poder de Cristo las ha sanado, y esas personas han testificado que solamente el poder de Dios los ha podido sanar. Había una persona que el médico le había diagnosticado cáncer y le dijo: solamente tienes 9 meses de vida. Y aquella hermana triste, aquella hermana dolida, su familia igualmente. Pero ¿sabe qué pasó? Eso fue lo que el doctor le dijo. Pero el poder de Cristo no estaba en sintonía con lo que el médico había dicho. El poder de Cristo fue el que la sanó. Y no solo vivió 9 meses, hermano. Hoy tiene 3 años de que aquel doctor le dijo: te vas a morir dentro de 9 meses. Hoy aquella hermana da gloria y honra a Dios, porque hubo un grupo de hermanos que dobló rodillas y dijo: vamos a orar para que el poder de Cristo se manifieste. Y aquella hermana que tenía cáncer hoy danza y da gloria a Dios, porque el poder de Cristo se manifestó en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que sobre su vida se ha manifestado el poder de Cristo, y también en la mía. Entonces, en primer lugar, el poder de Cristo, primero, para sanar enfermos. Para sanar enfermos. Pero no solamente nosotros podemos notar o ver el poder de Cristo para sanar enfermos, sino que también el poder de Cristo no está sujeto a un lugar específico. Nosotros encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 7, a un centurión que tenía a su siervo, a su criado, lo tenía enfermo de muerte. Y aquel centurión, preocupado porque se le iba a morir, el criado escuchó hablar de Jesús y lo fue a buscar. Y cuando vio a Jesús, le dijo: no soy digno de que tú entres en mi casa, pero sabes, yo también soy hombre de autoridad, y sé que si yo le digo a mi siervo: ve y haz aquello, lo hace. Entonces le dijo el centurión: ahora solamente debes decir tú la palabra y mi siervo ha de sanar. Y dice la escritura que en aquella misma hora le dijo Jesús: de cierto les digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la que tiene este hombre. Y Jesús le dijo: entonces ve y que suceda así como tú lo has creído. Y en aquel momento aquel criado fue sano por el poder de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El poder de Cristo no se sujeta a un lugar específico. Tú puedes doblar rodillas en tu casa y aquel enfermo puede estar en el hospital, pero la oración Dios le escucha y el poder de Cristo se manifiesta. No importa la distancia, el poder de Cristo llega y el poder de Cristo opera y el poder de Cristo sana la enfermedad.
Pero el poder de Cristo no solamente lo podemos ver para sanar enfermedades, sino que el poder de Cristo también nosotros lo podemos ver que aún, oiga bien, para resucitar muertos. El poder de Cristo puede resucitar muertos. ¿Cuántos lo creen? Entonces vea lo que dice Juan capítulo 11, versículo 22. Entonces, el poder de Cristo, primero, para sanar enfermos. El poder de Cristo, segundo, para levantar muertos. Dice Juan, capítulo 11, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El texto habla cuando Lázaro estaba muerto. A Jesús le dieron la noticia que su amigo Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús dijo algo clave: no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces pasó el tiempo y Jesús, ¿qué pasó? Se quedó todavía en Jerusalén. Lázaro estaba en Betania. Entonces le dice, las hermanas, cuando Jesús llegó: Jesús, si tú hubieses estado cuando Lázaro estaba enfermo, no hubiese muerto. ¿Qué le estaba dando a entender? Que Jesús había llegado tarde. Ahora yo le pregunto, ¿será que Jesús llega tarde? Él no llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno. Cuando tú menos lo imaginas, Cristo aparece y se glorifica en tu vida. Entonces llegó Jesús, y al ver aquello que todos estaban llorando, Jesús dice: ¿dónde tienen a Lázaro? Y se lo llevan al sepulcro. Dicen los investigadores que andaban por lo menos 150 judíos viendo qué pasaba. Y según la tradición judía, alguien podía resucitar al tercer día, pero al cuarto día no podía resucitar. Eso era lo que decía la tradición judía, pero no era lo que Jesús decía. Entonces lo llevaron y les dice: quiten la piedra, quiten la piedra. Ahora, hay algo curioso: ¿por qué Jesús no quitó la piedra? ¿Ya se ha preguntado usted? ¿Por qué Jesús no la quitó? Sino que Jesús le dijo: quiten la piedra. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Que en ese momento ellos no la querían quitar, porque ellos decían que era imposible. Ya tenía 4 días, ya huele mal. Ya para qué. Pero ¿sabe qué pasa? Que aquellos hombres quitaron la piedra, y cuando ellos quitaron la piedra, Jesucristo empezó a accionar. Muchos de nosotros quizás no hemos recibido un milagro porque nos hace falta quitar esa piedra. Llamemos a eso duda, llamemos a eso incredulidad. Pero saben, cuando aquellos hombres quitaron la piedra, entonces Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que tenía 4 días de estar muerto, ¿qué pasó? Se levantó de aquel sepulcro, y eso fue para gloria y honra de Jesucristo, y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Dígale al que tiene a la par: para Dios no hay nada imposible. Dígale: Dios nunca llega tarde. Y cuando vieron que Lázaro se había levantado, todos se quedaron admirados, asombrados, porque sabe, el poder de Cristo asombra a las personas que no creen en Él. El poder de Cristo es aquel que tiene poder, oiga bien, y que levanta no solamente enfermos, sino que también levanta muertos. Hay una historia de un evangelista que se fue a la montaña a hacer un ayuno de 4 días. Él solamente llevaba agua, él solamente llevaba su Biblia. Y llegó a la montaña aquel evangelista, y aquel evangelista orando al Señor, clamándole a Él, pidiéndole al Señor. Al tercer día se le terminó el agua. Entonces dijo el evangelista aquella noche: voy a tener que bajar allá al pueblo y pedir agua, porque si no, no voy a poder continuar con este ayuno que yo llevo. Entonces por la mañana
se bajó de aquella montaña y llevaba su botella a pedir agua a aquel evangelista. Y no estaba abierta otro recinto, otra cosa más, otra casa más, sino que solamente una funeraria estaba abierta. Entonces acababa de suceder un accidente de tránsito y habían llevado a una persona que ya estaba muerta a aquella funeraria. Entonces ya lo tenían ahí para prepararlo, para luego llevárselo. Entonces, cuando el evangelista puso un pie en aquella funeraria, aquel hombre que habían llevado muerto se levantó y todos los doctores salieron corriendo y hasta el vigilante y todos salieron huyendo. Y el evangelista dijo: ¿y por qué todos se van? ¿Acaso me tienen miedo a mí? ¿Acaso estoy? Y dijo, él sacó un espejo y se puso a ver: ¿qué tendré? Que todos se fueron. Y aquel que estaba muerto se levantó. Cuando de repente iba llegando aquel vigilante, porque los doctores le dijeron: vaya a ver usted, nosotros no, porque usted tiene armas, le dijeron. Entonces iba el vigilante ahí, algo así atemorizado, y con la pistola ahí. Y le dice: disculpe, le dice, ¿y usted quién es? Le dice: bueno, mi nombre es fulano de tal. Pero, no, usted no es humano, le dijo. Claro que sí, le dice. Mire, toque mis manos, soy un humano. Pero dígame algo, señor vigilante, ¿por qué todos se fueron cuando yo entré? Es que ¿sabe qué pasó? Le dijo. Que aquel hombre que está allá, aquel que ve usted allá, mire, en aquella camilla, acababa de entrar muerto, sin ningún signo vital. Y cuando usted puso un pie en esta funeraria, ese hombre se levantó. Y es esa la razón porque los doctores se fueron, y también porque yo salí corriendo. Y entonces comprendió aquel evangelista que el poder de Cristo estaba sobre él, y de ese poder lo había levantado aquel que estaba muerto. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el poder de Cristo. Ese es el poder de Cristo, amados hermanos, que nos asombra a cada uno de nosotros. Ahora hemos dicho el poder de Cristo, primero, para sanar enfermos. El poder de Cristo que levanta a los muertos. Pero ¿sabe qué? El poder de Cristo también que domina a los demonios. Aún los demonios se sujetan al poder de Cristo Jesús. Vamos a la Biblia, a lo que dice el Evangelio de Lucas 8:31. Vea lo que dice el Evangelio de Lucas 8:31. Dice de la siguiente manera, así: y le rogaban que no los mandase ir. ¿A dónde dice? Al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio. ¿Y les dio qué dice? Permiso. El texto habla del endemoniado gadareno. Cuando él siente la presencia de Jesús, él comienza a decir: Jesús, Jesús, no nos mates, no nos atormentes. Y pega un grito y dice: ¡ah! Grita aquel. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Mi nombre es Legión. Pero te pedimos que no nos mates, que no nos atormentes, sino que nos hagas meter en esos cerdos, en esos hatos que está ahí de cerdos. Y Jesús le dio permiso. Porque ¿sabes qué? El poder de Cristo no solamente lo podemos ver evidente para sanar enfermos ni para levantar muertos, sino que el poder de Cristo también para dominar a los demonios. Y no solamente a los demonios, aún el mismo diablo se sujeta al poder de Cristo Jesús. Hasta en eso podemos ver nosotros evidente el poder de Cristo Jesús. Pero también nosotros sabemos que el poder de Cristo actúa cuando nosotros en realidad creemos de que Él puede obrar. Pero también nosotros sabemos que el poder de Cristo, en primer lugar les dije, para sanar enfermos, el poder de Cristo
para levantar muertos. El poder de Cristo para dominar aún demonios. Pero también vemos nosotros el poder de Cristo para salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Él. Cristo tiene el poder para salvar. Vea lo que dice Hebreos 7:25. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice de la siguiente manera. Dice así, léalo conmigo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo también nosotros lo vemos para levantar muertos. El poder de Cristo también lo vemos para dominar. ¿Cuántos somos salvos? Somos salvos por gracia. Entonces el poder de Cristo para salvar. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vemos las maravillas de Dios, cuando nosotros vemos el poder de Dios, nosotros comprendemos que por el poder de Cristo nosotros somos salvos. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que vienen a Cristo pueden ser salvos por su misericordia. Amén. Entonces vemos nosotros el poder de Cristo para salvar perpetuamente. Y Él nos ha salvado a nosotros. Él nos ha redimido a nosotros. El poder de Cristo Jesús nos ha hecho libres también a cada uno de nosotros. Y también el poder de Cristo a nosotros nos ha dado una herencia en los cielos. Eso lo hace el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos hacia atrás, Cristo siempre demostró su poder, y aún en esta generación Cristo sigue demostrando su poder en nuestras vidas. Y tanto así que nosotros no teníamos algo tan valioso como era la salvación, pero el poder de Cristo nos ha salvado a cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente a cada uno de nosotros, también puede salvar a aquel amigo, puede salvar a aquel que está allá drogadicto, aquel que vive sin Cristo, aquel que vaga en el mundo. Jesús puede cambiar, puede transformar esa vida. Yo conocí a una persona que su familia decía: con él ya no hay remedio. Ya lo llevamos a muchas iglesias y le preguntamos: ¿y ya llevó usted a su hijo a una iglesia cristiana? Pues mire, me dijo la señora, ahí sí nunca lo hemos llevado. Entonces nosotros le dijimos: usted necesita, usted y su hijo, conocer de Cristo Jesús. Y nos dijo: ¿y usted cree que ese Jesús puede cambiar a mi hijo? Usted no sabe la vida de él, todo lo que él ha hecho y sigue haciendo. Usted no conoce los vicios de él. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando aquella madre llevó a aquel hijo a la iglesia, ellos llegaron, las personas se les quedaban viendo, las personas los miraban como con temor. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Cristo tocó el corazón de aquel joven perdido en los vicios, aquel joven perdido en la drogadicción, aquel joven que estaba inclinado hacia el mal, cuando Jesucristo tocó el corazón de aquel joven fue libre, y el poder de Cristo lo salvó, lo rescató, lo liberó. Aquellas ataduras que tenían fueron rotas por el poder de Cristo Jesús en su vida.
Y saben, aquella señora nos dijo: yo veo que ese Jesús que ustedes siguen tiene poder. Porque aun cuando yo creía que mi hijo no tenía esperanza, ese Jesús lo cambió. Y oigan, no solamente lo ha cambiado a él, sino que a mí también me cambió. Y aquella señora vive agradecida con el Señor por lo que Cristo hizo con su poder en la vida de aquel joven. Es que el Señor hace cosas maravillosas, cosas extraordinarias en nuestras vidas. Entonces esta noche nosotros hemos podido ver el poder de Cristo. Y el poder de Cristo puede obrar en diferentes áreas en nuestra vida. No solamente en las razones que yo he mencionado, sino que el poder de Cristo puede operar aún allí donde nosotros decimos que todo es imposible. Aún allí donde nosotros decimos: aquí yo no sé qué es lo que va a suceder. Pero sabes, cuando tú pones la confianza en el poder de Cristo, entonces el poder de Cristo empieza a accionar. Amén. Ahora bien, si nosotros, amados hermanos, vemos a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos diferentes personas que el poder de Cristo no solamente la sanó, sino que también el poder de Cristo la salvó. Amén. El poder de Cristo la salvó. Ahora bien, cuando nosotros vemos el poder de Cristo, nosotros nos maravillamos en ver en las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo hace, Él lo hace perfecto. Todo lo que Cristo hace, Él lo hace perfecto, y Él no deja nada a medias. El poder de Cristo es maravilloso, hermanos. Gocémonos. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es maravilloso y nosotros podemos ser testigos de ese poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Ese poder en nuestras vidas. Imagínense ustedes esta historia de este joven que yo les conté. Yo les pudiese contar muchas historias, pero en esta ocasión estas personas ahora son fieles servidores en la iglesia. Son personas que son bien dadas a todo lo que la iglesia se les dice, porque están agradecidos porque Dios no solamente los sanó, los rescató, no, sino que el poder de Cristo los salvó. Yo sé que nosotros estamos agradecidos también, porque el poder de Cristo nos ha salvado, porque el poder de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces el poder de Cristo es algo extraordinario que cada uno de nosotros lo podemos ver con nuestros ojos. Amén. Entonces esta noche, amados hermanos, el poder de Cristo nosotros lo podemos ver. Primero dijimos, para sanar enfermos. El poder de Cristo para sanar enfermos. Él puede sanar toda clase de enfermedad. Él puede sanar. Pero también nosotros hemos visto el poder de Cristo para levantar muertos. El poder de Cristo, Jesús mismo tiene poder sobre la muerte. Pero también nosotros hemos podido ver el poder de Cristo para dominar demonios, para dominar todo aquello, huestes de maldad. Él tiene el poder para dominarlas. Él tiene el poder para hacer con ellas lo que Él quiere, porque aún los demonios obedecen lo que Cristo dice. Ellos se sujetan al poder del mismo. Pero también podemos ver el poder de Cristo para salvar perpetuamente a todos los que se acercan por Él. Amén. Si hay personas que necesitan del Señor, deben acercarse a Él para que Él transforme sus vidas, para que Él los haga nuevas criaturas, para que Él cambie sus vidas y para que Él también pueda salvar sus almas. Y eso es lo más valioso, que Él pueda salvar sus almas de esa condenación eterna. Entonces es algo maravilloso de parte de Cristo Jesús para nuestras vidas, en nosotros poder comprender y conocer su poder. ¿O no nos maravillamos nosotros en ver su poder?
O no nos asombramos nosotros al ver su gloria, al ver su poder manifestarse en la vida de las personas. Yo sé que cada uno de nosotros podemos contar testimonios de la obra de Cristo, de su poder que nos ha demostrado a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es lo triste? ¿Qué es lo triste? Que aún las personas viendo el poder no creen. Aún viendo sus maravillas, aún viendo que Jesús levanta enfermos, aún viendo que Jesús levanta a esos muertos, aún viendo a Jesús, el poder de Jesús, que los demonios se sujetan al poder de Cristo, y aún viendo que Jesús puede salvar con su poder las almas, la gente no cree. Y eso es lo triste, eso es lo duro, que la gente a veces no cree. Pero bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y tú y yo somos de esos bienaventurados que no hemos visto físicamente a Cristo, pero que por fe hemos creído de que Él tiene poder, y lo hemos visto en los milagros. Amén. Es maravilloso el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, algo extraordinario, que nosotros lo podemos comprender. Entonces, el poder de Cristo, para cerrar, el poder de Cristo, amados hermanos, lo podemos ver evidentemente en 5 aspectos, que son los que hemos desarrollado. El poder de Cristo, como ya lo dije, para sanar enfermos. El poder de Cristo para levantar a los muertos. El poder de Cristo que domina a todas esas huestes de maldad, a todos esos demonios. Pero también el poder de Cristo para salvar las almas de aquellos que se acercan a Él. Entonces, yo no sé si esta noche hay un amigo, alguien que ha venido por primera vez, que quisiera esta noche experimentar ese poder de Cristo para salvar su alma. No sé si habrá alguien por primera vez que asiste y vino porque alguien le dijo: vamos a la iglesia, que quisiera esta noche entregar su vida a Cristo Jesús, a ese Jesús que tiene poder, a ese Cristo que tiene poder extraordinario. No sé si habrá alguien que ha venido por primera vez y quiere esta noche dar ese paso especial. Es un buen momento, es una buena noche para que pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo nos ha demostrado su poder, nos ha demostrado su poder en cada uno de nosotros. Entonces, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es un buen momento para que pueda hacerlo. Él es grande, Él es misericordioso. Así que esta noche, iglesia, quiero pedirle que nos pongamos de pie para orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, maravilloso Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por los hermanos presentes. Te damos gracias, maravilloso Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Nosotros hemos podido ver el poder que usted tiene, el poder que nos ha demostrado. Eres bello, Jesucristo. Tú eres grande, maravilloso.
para siempre es su misericordia, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres poderoso. Te damos gloria, te damos honra, maravilloso Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Tú has sido grande, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Tú has sido fiel, tú has sido bueno. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Gracias te damos, Jesucristo. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes. Derrame bendiciones sobre sus vidas. Señor, ayúdenos. Si estamos pasando dificultad, momentos difíciles, no se olvide que el poder de Cristo nunca llega tarde, nunca se manifiesta tarde, sino que Jesús siempre llega en el momento oportuno. Por eso esta noche démosle gracias al Señor. Tú eres bello, eres maravilloso y eres grande. Gracias te damos, Cristo bendito de los cielos. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, maravilloso Dios. Te exaltamos y te glorificamos, maravilloso Dios. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios les bendiga. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.